Buenos días. Bien, seguimos con las clases de física para alumnos de segundo año y siempre dando algunas características muy básicas de los distintos tipos de ondas electromagnéticas que existen. En esta oportunidad vamos a hablar de las ondas infrarrojas. Recuerden que las ondas electromagnéticas hay muchos tipos y que se diferencian en la frecuencia, ¿sí? De este lado tenemos la baja frecuencia. Estas son ondas, las ondas de radio son las ondas electromagnéticas que tienen frecuencia más baja, y a medida que va aumentando la frecuencia, las ondas van tomando distintos nombres porque sus características son diferentes, y eso es lo que nosotros apuntamos en este curso, a reconocer las características principales. En el extremo derecho tenemos las ondas de mayor energía y mayor frecuencia y las más peligrosas. Bien, recuerden que las ondas empiezan a ser peligrosas para el ser humano a partir de las ultravioletas en adelante. Bien, bueno, vamos a hablar de las ondas infrarrojas, que no son peligrosas todavía. Si nosotros tomamos este cuadrito de ondas infrarrojas y lo agrandamos un poco, ¿sí? Vamos a ver que, bueno, siempre la frecuencia viene creciendo en este sentido, así que de este lado tendríamos ondas infrarrojas de baja frecuencia, y a medida que vamos aumentando, las ondas infrarrojas van creciendo en frecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a intentar explicarlo. Primero hay que ver dónde se producen, de dónde salen las ondas infrarrojas, de dónde provienen. Ya vimos que las ondas de radio se pueden fabricar en una antena de radio, por ejemplo, con una corriente eléctrica, las microondas en un aparatito que se llama magnetrón. Bueno, ¿las infrarrojas dónde están? Las ondas infrarrojas están en las fuentes de calor. Todo aquel objeto que es fuente de calor, que produce calor, ¿sí? Produce ondas infrarrojas. El calor viaja, entre otras formas, no es la única forma, pero en este caso es lo que estamos estudiando, viaja en forma de ondas infrarrojas, ondas electromagnéticas llamadas ondas infrarrojas. Acá tengo tres fuentes de calor. O sea, el Sol es indudablemente una fuente de calor, una plancha enchufada por supuesto, y una persona que también es una fuente de calor. ¿Por qué es una fuente de calor? Porque en general las personas se encuentran a mayor temperatura que el ambiente. En este momento, aquí debemos tener unos 15 grados, y mi cuerpo está a 37 grados, ¿sí? Está funcionando todo normalmente, es así. Así que la temperatura del cuerpo es mayor a la temperatura del ambiente, por lo tanto, el cuerpo es una fuente de calor, elimina calor, ¿sí? Cede calor al ambiente. Así que de todas estas fuentes de calor, ¿sí?, están saliendo en estos momentos ondas infrarrojas, ¿sí? Uno dice, pero no las veo. Bueno, no se ven las ondas infrarrojas, son invisibles, casi para todo el mundo. Pero ¿cuál es la diferencia entre las ondas infrarrojas? O sea, ¿de qué? No son iguales las del Sol que las de la plancha, por ejemplo, porque las ondas infrarrojas pueden ser de alta frecuencia, de baja frecuencia o frecuencia media, ¿sí?, porque dependen de la temperatura de los cuerpos. Escuchen esto porque no lo anoté, y anótenlo los que están siguiendo este curso. Cuanto más alta es la temperatura de la fuente, cuanto más alta es la temperatura, mayor frecuencia tienen las ondas infrarrojas. ¿Sí? De las tres fuentes que tenemos acá, el Sol es la más alta. La temperatura del Sol, bueno, tiene distintas temperaturas en distintos lados del Sol, pero en general podemos decir que está a unos 5000 grados de temperatura, muchísima temperatura. Por lo tanto, las ondas infrarrojas que emite el Sol son ondas apretaditas, así, de mucha frecuencia. Eso es lo que hay que imaginarse, ¿sí? Emite ondas de mucha frecuencia, o sea, de este lado del infrarrojo de alta frecuencia, porque tiene mucha temperatura. Una plancha debe tener una temperatura de los 150, sí, me imagino que 100, 120 grados, por ahí debe andar. La verdad que nunca se la he medido, pero me imagino que debe andar por ahí. El infrarrojo que emite la plancha es un poco más de menos frecuencia, ¿sí? No es tan apretada la onda como esa, es algo así, ¿bien? Y una persona que está a 37 grados emite un infrarrojo de muy baja frecuencia, ¿bien? Así que tienen que imaginarse a una persona emitiendo infrarrojo de esta forma, ¿sí? Así, al ambiente, ¿bien? Infrarrojo de alta frecuencia. Bueno, todas son invisibles, por supuesto, ¿bien? Invisibles para casi todo el mundo, porque hay algunos organismos que la ven. Por ejemplo, las personas no la ven, ¿sí? Las personas no pueden ver las ondas infrarrojas, a no ser que se pongan unos lentes especiales que sí las permiten ver.
¿sí? Seguro que en películas han visto que se calzan unos lentes y que se ve de otro color el ambiente, pero esos lentes son sensibles a las ondas infrarrojas. No lo dibujé acá, porque no tenía espacio, pero otro elemento que es sensible a las ondas infrarrojas es la cámara del celular. ¿Sí? Hagan esta prueba, ¿sí? No lo dibujé acá, pero háganla. Tomen el control remoto, ¿sí? Porque para otra cosa que sirven las ondas infrarrojas, que no está explicada en esta clase, pero la voy a mencionar, es para transmitir señales de control remoto. ¿Sí? Cuando ustedes aprietan un control remoto, miren el botón de un control remoto, sale una onda infrarroja que conecta el control con el televisor, por ejemplo. Esa onda ustedes no la ven, ustedes ven aprietan el botón y dicen, bueno, algo salió de acá. ¿Bien? Ese algo que salió es una onda infrarroja. Pero no se ve, porque son invisibles. Pero si ustedes ponen el control de frente y aprietan, tampoco van a ver nada. Pero si ponen su celular, la cámara del celular, enfocando el control y aprietan el botón, van a ver ahí el destello. ¿Sí? Porque la cámara del celular es sensible a las ondas infrarrojas. No a todas, a las de control remoto sí. Y no a todos los celulares. Hay algunos que no. Los iPhone, por ejemplo, tienen un filtro para las ondas infrarrojas, así que si ustedes hacen esa prueba de control remoto con la cámara, con un iPhone no van a ver nada. Y eso no quiere decir que esté fallado el teléfono. Simplemente la cámara del iPhone tiene un filtro para no detectar las ondas infrarrojas, lo cual está muy bueno. ¿Sí? Bueno, volviendo aquí. Entonces, las personas no pueden ver. ¿Sí? Hay algunas serpientes, ¿sí? No sé exactamente cuáles, pero hay algunas serpientes que sí pueden ver las ondas infrarrojas y los mosquitos también las pueden ver. Por esta razón, cuando uno está en algún lugar donde hay mosquitos y a la noche se tapa o se esconde y apaga todas las luces pensando que el mosquito no los va a encontrar, el mosquito sí los va a encontrar porque el mosquito ve las ondas infrarrojas. ¿No? Probablemente no lo ve ustedes, pero ve el calor que ustedes emiten, ve las ondas saliendo y dice, ahí está esta persona, ahí vamos a ir a comer. ¿Bien? Bueno, ¿qué otra aplicación tenemos para las ondas infrarrojas? El efecto invernadero. ¿Sí? Es muy interesante el efecto invernadero. Fíjense que, por si no lo saben o no se acuerdan, el efecto invernadero es aquel que permite la vida en la Tierra porque hace que la Tierra, o que alrededor de la Tierra, sí, alrededor de la Tierra, haya una zona de una temperatura más alta que afuera de la Tierra, que afuera de esa zona. La Tierra está rodeada por un montón de gases, pero tiene una capa que se llama capa de gases de invernadero. ¿Sí? Esa capa de gases de invernadero. ¿Y cuáles son los gases de invernadero? Vamos a nombrar tres. Vapor de agua, dióxido de carbono, metano. Hay otros también, y probablemente una de las tareas que les dé a mis alumnos de segundo es investigar un poco más sobre esto. Bueno, ¿cómo funciona esa capa de gases de invernadero? Esa capa de gases de invernadero es permeable o deja pasar las ondas infrarrojas de alta frecuencia. Estas las deja pasar. Pero esta capa de gases de invernadero no deja pasar las ondas de baja frecuencia. ¿Sí? Es opaca ahí, ¿sí? Hace como un escudo. Entonces deja pasar estas, pero no deja pasar estas. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona? Esto es muy simple. El Sol, como está a 5000 grados, ¿sí? 5000 grados de temperatura aproximadamente, 5000, emite ondas infrarrojas de alta frecuencia. ¿Sí? La onda esa apretadita que yo quise dibujar ahí, ondas. Esas ondas, vamos a dibujar una sola, pero son muchas, ¿sí? Vienen así, salen para todos lados. Esas ondas vienen así y cuando se encuentran con la capa de gases de invernadero, pasan, porque la capa de gases de invernadero deja pasar las ondas de alta frecuencia. Así que estas ingresan, ¿sí? Ingresan, imagínense que están ingresando muchas, e impactan con la Tierra. ¿Bien? La Tierra, al recibir estas ondas de alta frecuencia infrarrojas, como es calor, ¿sí? Es calor de alta frecuencia, la Tierra recibe calor y empieza a calentarse. Empieza a aumentar su temperatura. Pero la temperatura que toma la Tierra no es de 5000 grados. La Tierra calienta en promedio, no sé, 20 y pico de grados. En promedio, digo, hay zonas que están a 40 grados, hay zonas que están a 0 grados y hay otras que están más bajas. En promedio,
unos 18-20 grados de temperatura. Pero esa temperatura transforma la Tierra en una fuente de calor, un calor de baja temperatura, casi como las personas. Por lo tanto, la Tierra, como ahora tiene baja temperatura, va a empezar a emitir infrarrojo porque es una fuente de calor. Pero el calor que emite no es de este tipo, es de este tipo, es una onda de baja frecuencia, así que empieza a emitir así, ondas de baja frecuencia, bien, ondas de baja frecuencia, pero esas ondas de baja frecuencia no pueden atravesar la capa de gases de invernadero, porque esa capa no lo permite. La capa solamente deja pasar el infrarrojo de alta frecuencia. Así que este calor de baja frecuencia queda entrampado y vuelve a la Tierra y queda acá y genera una zona de mayor temperatura por un calor entrampado. ¿Bien? Ese calor entrampado hace de que se mantenga en la Tierra una temperatura de 18 o 20 grados en promedio, muy superior a los casi 100 grados bajo cero que hay acá afuera. ¿Bien? Dependiendo si estoy del lado del sol o del otro lado. Pero eso es lo que permite la vida en la Tierra. Si no existiera el efecto invernadero, bueno, estaría todo congelado seguramente. Bueno, hasta acá llegamos. Hasta luego.